la palabra a nuestra directora, la directora de CASAE, Alejandra Borrero, que nos ha enviado un saludo. Lamentablemente no nos puede acompañar, estará acá en unos minutos, pero nos ha enviado un saludo muy especial para darles la bienvenida a CASAE, la casa de todas ustedes y de todos. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a esta su casa. CASAE se ha ido consolidando con los años como un espacio referente de la lucha por la equidad de género. Lucha que por supuesto tiene todo que ver con la paz, que tanto nos preocupa a los colombianos. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres sigue siendo pan de cada día. No solamente los golpes, la violencia verbal que tienen que aguantar miles de mujeres todos los días y que tiene, por supuesto, consecuencias físicas y psicológicas, son temas importantes de tratar el día de hoy. Pero también hay temas de fondo, como la democracia paritaria, donde tenemos un gran camino por recorrer, como la economía del cuidado, donde todavía las cargas están en manos de las mujeres y somos las encargadas del cuidado del hogar, los derechos sexuales y reproductivos, donde todavía se evidencia un gran desconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres. Y es por eso que hoy estamos abriendo las puertas de la mano de 300 organizaciones de mujeres, porque queremos contarle a los colombianos y a las colombianas cuáles son las propuestas y los planteamientos de los candidatos alrededor del tema de la mujer. Gracias a todos ustedes por aceptar esta cita con la democracia y para que ojalá podamos tener un país menos inequitativo y más en paz. Los invitamos a que nos permitan continuar con el foro. Este es un espacio organizado por 300 organizaciones de mujeres de todo el país. Es un espacio de las mujeres y les pedimos que también lo respeten y que nos permitan escuchar las propuestas de los candidatos para las mujeres. Gracias. Le agradecemos a los candidatos que han venido a acompañarnos y que han respondido a esta invitación por estar el día de hoy acá. Le quiero dar la palabra a Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, que también les va a dar un mensaje en nombre de todas las organizaciones de mujeres que representa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludamos a los candidatos a la presidencia de la República que le cumplieron la cita a las mujeres, quienes no solo somos el mayor caudal electoral del país, sino que además somos una población con la que el Estado tiene una deuda histórica. La desigualdad entre hombres y mujeres en Colombia es innegable. 60 años después de que las mujeres pudiéramos acceder al voto, nuestra participación en cargos políticos sigue siendo mucho menor a la de los hombres. Pero esta no es la única problemática que nos afecta. La agenda de las mujeres es amplia y compleja, y de allí la trascendencia de estos espacios en los que podemos informarnos para luego tomar decisiones. El foro Las Mujeres Preguntan es una construcción colectiva que hoy llega a su tercera versión, gracias a la voluntad de más de 300 organizaciones de mujeres del país. Nuestro objetivo es el de garantizar que los derechos de las mujeres sean una realidad en Colombia y que el próximo presidente de la República se comprometa a disminuir la brecha entre lo que está escrito en la norma y la vida real de las mujeres colombianas. Lamentamos la ausencia de los candidatos Iván Duque y Gemar Vargas Lleras porque es de vital importancia que las mujeres conozcamos cuáles son sus compromisos con nosotras. Muchas gracias y bienvenidas al debate. Bienvenidas.
Invitamos a María Alejandra Villamizar, que va a ser la moderadora del panel, la que nos acompaña en el escenario. Y los invitamos a todos y todas a que nos acompañen en las redes sociales con el numeral Las Mujeres Preguntan. Gracias por estar acá. Buenas tardes, candidatos, buenas tardes. Esta es la tercera versión del foro Las Mujeres Preguntan. Es un escenario preciso para que los y las colombianas se informen de las propuestas de los candidatos presidenciales sobre las problemáticas específicas que afectan a las mujeres y que afecta a la igualdad entre hombres y mujeres. A su vez, es la oportunidad para que los candidatos expongan sus compromisos con esta población del país, que es el mayor caudal electoral. Si las mujeres nos propusiéramos, podríamos elegir al nuevo presidente de Colombia. La misión de observación electoral MOE indica que en el país hay más de 18.6 millones de mujeres habilitadas para votar. Si tenemos en cuenta que el presidente actual fue elegido por 7.9 millones de electores, solo el voto de las mujeres podría definir al nuevo mandatario. El país se comprometió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por los países en el marco de las Naciones Unidas, y para esto deben realizar acciones concretas y cuantificables para poner fin a la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. La meta de 50-50 en el 2030. Sin embargo, las acciones en este sentido no son satisfactorias. A pesar de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, los adelantos normativos y jurisprudenciales internos en la garantía de los derechos de las mujeres y las conquistas logradas por el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, persisten vulneraciones que plantean grandes desafíos. Es así como 300 organizaciones del movimiento social de mujeres y feministas de todo el país han convocado este espacio como un llamado para que los temas prioritarios para las mujeres colombianas sean incluidos en la agenda del próximo gobierno. Hay que recordarle a todos los que nos siguen y a ustedes que nos acompañan en el público que estamos vía streaming por eltiempo.com, semana.com y el portal Pulso. Además, hay transmisión en Plaza Pública y los aprovechamos para saludar a quienes nos acompañan desde Apartadó, Medellín, para los que están con nosotros en Cartagena, en Cali, en Popayán, en el Chocó, en Puerto Asís, en Bucaramanga y en Pereira. También esta transmisión en Pereira alcanza a todo el eje cafetero y pueden seguir esta conversación en las redes sociales a través de los numerales Las Mujeres Preguntan y Voto por Mis Derechos, con los que también pueden interactuar con nosotras, es decir, con quienes estamos asistiendo en este foro físicamente. También, como ya lo dijeron antes, nos acompaña una intérprete en el lenguaje de señas. Las preguntas que les haremos, señores candidatos, esta tarde fueron elegidas por mujeres que residen dentro y fuera del país. Votaron a través de un formulario online en el que se eligió una opción de un abanico de 3 temáticas diferentes: democracia paritaria, economía del cuidado y violencia contra las mujeres. Sumadas a estas preguntas, habrá un par más adicionales, pues, que vienen de diferentes regiones del país. Este proceso de consulta ciudadana hace de este foro el espacio para que efectivamente sea el de las mujeres que preguntan. El tiempo de respuesta para cada una de las preguntas es de 2 minutos y medio por candidato. Ustedes tienen enfrente el reloj, ¿lo alcanzan a ver bien? Desde allí. Al final del tiempo se sonará una leve, no sé si es un timbre o una chicharra, pero sonará algo que indicará que se ha cumplido el tiempo y de manera aleatoria cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de responder de primero a una de las preguntas. A los candidatos les informamos que no está permitido extenderse, por favor, en el tiempo de la respuesta, y al público asistente les pedimos amablemente dejar los aplausos para el final, en aras de respetar el tiempo de todos los candidatos. Pedimos un debate tranquilo, basado en las ideas, basado por supuesto en el respeto, en escuchar las propuestas de los candidatos y en permitir una deliberación entre ellos para que queden ustedes informadas e informados de las propuestas de quienes aspiran a la presidencia de la República frente al tema de los derechos de las mujeres. Vamos entonces así con la primera pregunta. La violencia contra la mujer. Algunos datos antes de lanzar la pregunta. Según datos de Medicina Legal, en el 2016 por lo menos una mujer fue asesinada cada 3 días por su pareja o expareja sentimental.
En esta violencia se atendieron 50.707 casos en 2016, casi 3.500 más que en 2015. Ese mismo año se realizaron 21.399 exámenes médicos legales por presuntos hechos de violencia sexual, de los cuales el 85.32% correspondieron a las mujeres y el 14.68% a los hombres. Según la Defensoría del Pueblo, informa que entre 2016 y 2017, de 143 defensoras de derechos humanos con protección, el 16.78% fueron víctimas de violencia sexual. Datos que se agravaron en el 2017, año en el que, según el programa Somos Defensores, una defensora o lideresa fue asesinada cada 23 días. En este momento quisiéramos pedir un minuto de silencio por la niña que fue violentada y abusada hace 3 días en el barrio de Santa Fe, pero también por todas las niñas y mujeres que han sido violentadas sexualmente. Muchas gracias. Señores candidatos, con este panorama, ¿qué medidas tomarán para fortalecer el acceso a la justicia, denuncia, investigación y respuesta, la gestión institucional y la implementación de mecanismos de protección y atención para mujeres víctimas de la violencia? ¿Y qué recursos destinará para eso en su gobierno? Vamos a comenzar en el orden de izquierda a derecha, los señores ausentes. La primera respuesta, doctor Humberto de la Calle. Ellos no saben, no responden. Germán Vargas Lleras y Iván Duque no están presentes en este foro, hacen presencia simbólica y las organizaciones de mujeres que han organizado el foro han querido que su respuesta sea no saben, no responde ante la ausencia que es notoria hoy en este foro. Vamos a dejar entonces que el doctor Humberto de la Calle responda por 2 minutos y medio ante esta pregunta. Cualquier claridad, ¿se la leo otra vez o vamos adelante? No, vamos adelante. Pues mil gracias. Gracias, María Alejandra. Gracias a todas las organizadoras, en particular a Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, Alejandra Borrero, con quien hablé por teléfono, bueno, y a todas aquí presentes. Quiero también saludar naturalmente a Lucrecia, la esposa de Sergio Fajardo, a Verónica y a las vicepresidentas, a Ángela, a Claudia, a Clara, a quien le debo mucho sobre lo que voy a decir ahora, y naturalmente a Rosalba, mi señora. Bueno, el primer punto, todo arranca del problema de roles, de la configuración de unos roles asignados a la mujer y un papel que termina colocándola como algo accesorio al hombre en términos casi de una forma de cosificación, que es la que permite entonces un entorno que se remonta muy atrás, en virtud del cual el abuso no importa, además muchas veces es culpa de la mujer. Mike Tyson violó a una niña y dijo, no, es que ella usó una minifalda muy audaz, luego la culpa es de ella, y un entorno en el cual además tiende a no creerse la palabra de la mujer cuando entra en un proceso de denuncia. Luego yo pienso que esto siempre hay que mirarlo desde más arriba, desde una cosa más conceptual. A veces me preocupa, por irse uno demasiado a los conceptos, puede aparecer como una desproporción entre conceptos y luego los mecanismos concretos, pero descenderé a los detalles de cómo veo esta situación. En todo caso, el problema de roles es tan dramático que cuando en La Habana pusimos en marcha el enfoque de género en las conversaciones de paz, pues prácticamente yo fui apedreado en las redes de comunicación sencillamente porque dije
que había un género, una conformación del género que obedecía a unos determinados roles que consignaban a la mujer, repito, pues en condiciones como de algo secundario o accesorio. Yo quiero agradecer públicamente a Clara López aquí presente porque la idea de la creación del Ministerio de las Mujeres reconozco que se lo debo a ella. Y yo quiero que eso quede claro, cuando logramos hacer nuestra alianza, ese fue el punto fundamental, Ministerio de las Mujeres. Voy a tener que usar otro tiempo para los temas más concretos, pero eso me permite, para terminar, decirle al señor que está allá, en el extremo derecho allá, que ese cuento del Ministerio de la Mujer y la Familia es mejor que no haga nada, porque eso es revivir los roles. Entonces quedemos Ministerio de las Mujeres con todo lo que eso significa en términos de presupuesto, de categoría y de dignidad de la mujer. Después tendré que hablar un poco más en detalle. Gracias. Gracias, candidato de la calle. Candidato Fajardo, las medidas para fortalecer el acceso a la justicia, la gestión institucional y la implementación de mecanismos de protección y atención para las mujeres víctimas, ¿y qué recursos? Bueno, yo quiero empezar pues, saludándolas a todas ustedes, Gustavo, Humberto, a todas nuestras familias. Lucrecia, me alegra mucho que me esté acompañando hoy, que es sin duda la inspiradora de muy buena parte de lo que nosotros hemos hecho por la apuesta por el desarrollo de las mujeres, que es una apuesta política. Como es la primera pregunta, yo quiero empezar planteando unas premisas básicas de la forma como entendemos el tema del desarrollo de las mujeres, de la apuesta por las mujeres. En primer lugar, creemos en la igualdad, defendemos los derechos, reconocemos los obstáculos y tenemos la voluntad política para actuar. Cuando digo tenemos, esta es una historia de 18 años desde que empezamos a participar en política y hemos a través de estos 18 años hecho la apuesta institucional por el desarrollo de las mujeres, la apuesta económica para darle el valor a todo este propósito nuestro de desarrollo de las mujeres y por supuesto el punto fundamental detrás de muchas de las discusiones y de conversaciones que vamos a tener nosotros, que es la cultura. Aquí hay una cultura machista que está en la base de todo lo que nosotros digamos acá, está ese elemento y ese es para mí el punto nodal dentro de todas estas conversaciones y discusiones. Al mismo tiempo, yo les comparto la forma de entender esos obstáculos. Yo siempre me refiero o ubico el ámbito privado y el ámbito público. En el ámbito privado, todo lo que tiene que ver con la crianza, la atención, la limpieza, las violencias en ese ámbito privado y en el ámbito público las discriminaciones como obstáculos educativas, políticas, sociales, de salud. Esa es la forma de entender todo esto y siempre le estamos apostando desde la forma como hemos trabajado desde el primer día un elemento fundamental y es el empoderamiento de las mujeres. Siempre mirar las capacidades para hacer una transformación. Entonces, desde esa perspectiva pues está la prevención y la atención. Naturalmente que la prevención, Tranquilo que le reponemos el tiempo, disculpe, candidato Fajardo. Perdón que me desconcentré. Estaba en la prevención. Por supuesto, la prevención tiene que ver con todo lo que significa la educación. La educación en todos los niveles, desde la educación en el nivel escolar, pero hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, la educación para dentro de la escuela, directivas de las escuelas, no simplemente la educación dentro de la escuela para chicos y chicas, sino a los que hacen parte de la institucionalidad. Igualmente para todas las instituciones del Estado. Tengo que decir acerca de lo que es la Fiscalía, Medicina Legal, todas esas instituciones requieren un proceso muy profundo de educación acerca de lo que significa las violencias para las mujeres. ¿Termino? Sí, pero sí. Me van a jalar las orejas porque no sé cuánto tiempo de más pero no importa, por la interrupción. Tranquilo. Ahí vamos arrancando. Ahí le vamos arrancando el tiro. Pues, igual quiero, por supuesto, con la venia de las organizadoras, permitir también que, como es la primera parte del debate, la introducción de ellos frente a la mirada que tienen de este tema, que es el que nos ocupa, pues que seguramente al final de estos 2 minutos y medio podamos dejarlos que ellos también complementen su propuesta para no tener pues como la camisa de fuerza
del tiempo y así podemos alargar. El cambio se debe a que, para que quede claro, es que hay algunas personas de este lado que no alcanzan a ver al doctor Gustavo Petro, entonces le vamos a pedir que se cambie la silla, es lo que me informan las organizadoras, entonces van a cambiar de lugar para que queden los tres en el centro, también por el cubrimiento de las cámaras de televisión. La respuesta, candidato Petro. Le quitamos el puesto a Duque. Bueno, el tema es Corre el tiempo. El tema es la violencia y las medidas que vamos a tomar. Yo creo que el Código Penal es patriarcal y por las razones políticas, circunstancias que ha habido el país, no solamente es patriarcal, sino también patrimonial. Tiene una jerarquía de delitos medidos en tipos de penas, etcétera, que no consulta realmente los delitos contra la niñez ni los delitos contra la mujer con la debida severidad y prevalencia que debería tener. Es un código hecho por hombres en el Congreso de la República básicamente y que refleja una cultura patriarcal de nuestra sociedad. Y en esa medida hay que reformar el Código Penal para elevar la prevalencia y la categoría de delitos específicos, delitos contra la diversidad, por ejemplo, delitos contra la niñez, que además goza de una amplia impunidad, y delitos contra la mujer, entre otros, son delitos que tienen que tener una mayor prevalencia en el Código Penal nuevo que hay que hacer. Es un proyecto de ley que hay que presentar al Congreso, pero me comprometo en ese sentido. Y dentro del sistema judicial colombiano, al cual he propuesto dotar de independencia total respecto al poder político, con presupuesto propio generado a partir de una fórmula constitucional y no a través del presupuesto, debe haber una sección, tiene que haber una transversalidad de género en la discusión presupuestal de la justicia, al interior de la justicia, es decir, la investigación del delito contra la mujer tiene que estar presupuestado de antemano. Por la experiencia que tuvimos en Bogotá, me propongo adelantar un sistema de fortalecimiento de comisarías, de acuerdo al mapa de violencia intrafamiliar de Colombia. La comisaría es el lugar donde llega casi que en primera instancia la mujer y hay que fortalecerla tanto en número como en calidad profesional en todo el país. Y algo que funcionó bien en Bogotá, que son las casas de seguridad para la mujer, que pueda acudir a escala nacional a sitios de refugio en caso de violencia intrafamiliar. Esas casas de refugio hay que abrirlas en todo el país también de acuerdo al mapa de violencia intrafamiliar. Gracias. Vamos a otorgar, candidatos, un minuto más para redondear la intervención. Candidato Sergio Fajardo, por favor, un minuto, y como en el cronómetro esto no está preparado, voy a ponerles el minuto en mi celular, espero que confíen en que voy a ser absolutamente ecuánime en el minuto que le voy a dar a cada uno. Entonces, candidato Fajardo, por favor, bueno, redondee su respuesta. Voy a redondear. Tenemos que hacer un proyecto de formación institucional en todas las instancias que tienen que ver con el tema del desarrollo de las mujeres, pero en particular de las violencias. Estaba hablando del mundo de la educación, en el sentido de quienes hacen parte de la institución, lo que van a enseñar después para sus estudiantes, la Fiscalía, la Procuraduría, Medicina Legal, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia requieren un conocimiento muy detallado y muy importante acerca de lo que significa la apuesta por el desarrollo de las mujeres y en particular la atención de las violencias, porque está el peligro latente, y ya lo hemos visto en muchas oportunidades, de la revictimización. Yo quiero señalar una experiencia para cumplir con este minuto que fue muy potente y tiene que ver con la transformación cultural que nosotros hemos liderado. En Antioquia, conmigo como gobernador, teníamos una vez al año lo que se llamaba la carrera Mujeres sin Miedo. Todos los pueblos de Antioquia convocados y todas las mujeres solas, compitiendo, participando en un proceso de educación ciudadana alrededor de lo que significa el miedo para superar ese miedo dentro de todas estas condiciones. Muchas gracias. Doctor de la Calle. Bueno, entonces íbamos hablando del Ministerio de las Mujeres, que
repito, es idea que me sugirió Clara López y que tiene como propósito articular todo el enjambre de acciones hoy bastante insuficientes en la materia. Detrás de ese Ministerio de las Mujeres, repito, está el tema de los roles, que a mí me sigue pareciendo que es fundamental. Pero, entre tanto, lo primero es creamos en la mujer. Ya hay que acreditar una palabra. Antes se decía, sobre todo en Antioquia, Sergio, palabra de hombre, como si fuera pues una… No, palabra de mujer. ¿Puedo interrumpir un segundito? Pues, Sí. Pero además se decía palabra de hombre macho. Sí. Esa era la expresión ancestral, Eh, patriarcal. Entonces lo que quiero significar es cuando digo palabra de mujer, hay que creerle a las mujeres. Lo que está pasando aquí en las comisarías de familia es una desarticulación. Casi no ocurren feminicidios súbitamente, eso es un proceso. Claro, hay excepciones. Ese proceso se ve interrumpido, primero por el descreimiento. El comisario de familia realmente o no le importa o no cree, le dice a la mujer no vaya y trate de arreglar. Está desarticulado el sistema con la fiscalía. La defensoría por su lado trata de hacer un proceso y no lo logra. Luego, primero articular, tomar las denuncias, actuar con las alertas tempranas, hacer un proceso de seguimiento, de trazabilidad. Me parece que allí es donde uno, alrededor del Ministerio de las Mujeres, crea una institucionalidad nueva. Hay que hacer formación de funcionarios y hay que ir a facilitar las denuncias, denuncia digital, pero finalmente ya termino, revolución pedagógica. Termino con lo que empecé. Si desde la cuna no empezamos a romper los roles que implican esa mirada de desprecio frente a la mujer como objeto de cualquier acción indebida, realmente no lo vamos a lograr. Muchas gracias. Candidato Gustavo Petro, un minuto. Sí, dediqué el tiempo anterior al tema punitivo. Subrayaría el lograr que el aparato judicial y el de comisarías esté reflejado en el mapa de la violencia. En Bogotá teníamos un problema, las comisarías no estaban donde estaba la violencia. En Bozas, en Ciudad Bolívar, era escaso el número de comisarías y eso a nivel nacional es peor. Entonces hay que correlacionar la institucionalidad con el mapa de la violencia en el tema punitivo, la investigación, el Poder Judicial, etcétera. Pero aquí hay un tema que no toqué y que me parece que hay que resaltar, y es evitar el delito. Antes que el castigo debe haber la prevención, y la prevención en este caso, en feminicidio, violencia intrafamiliar, etcétera, tiene que ver con la cultura y la economía misma de la sociedad. O sea, la economía de la sociedad tiene que admitir la mujer en condiciones de igualdad, de eso hablaremos después, y el hombre tiene que ser reeducado en el sentido de que deje de pensar que la sociedad colombiana, si construimos una democracia, sea una sociedad patriarcal. Una democracia implica necesariamente el poder de la mujer, y el poder de la mujer puede traer violencias contra ella, pero se puede prevenir si el hombre adquiere una cultura democrática, y esa cultura democrática significa renunciar a la sociedad patriarcal. Bueno, muchísimas gracias a los candidatos. Ya tienen ustedes una visión general, hemos ampliado un poco el tiempo para este tema de la violencia contra la mujer y pasamos ahora a la democracia paritaria. Colombia ocupa el puesto 21 en materia de mujeres en cargos ministeriales. En cuanto a la participación de las mujeres en los parlamentos, se encuentra por debajo del promedio mundial en un 23, que es de un 23.3%, y también el de América Latina, que es del 28.1%. Mientras las mujeres son el 51% de la población colombiana y a su vez el 52% de los electores que efectivamente acuden a las urnas ocupan el 19% de las curules en la Cámara de Representantes y el 22% en el Senado de la República, el 17% en las asambleas departamentales y el 17.9% en los consejos y distritales y municipales. Asimismo, no hay ninguna mujer alcaldesa en las ciudades capitales de Colombia y solo hay 5 gobernadoras. Esto evidencia que la democracia en Colombia sigue siendo liderada por los hombres. Aquí, de hecho, hay solo candidatos presidenciales. ¿Cuál es la pregunta? En la reforma de equilibrio de poderes
Se definió la paridad como un principio constitucional. ¿Cómo propone reglamentar la paridad entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos del poder público? En esta ronda, la primera respuesta la da el candidato Gustavo Petro. Bueno, nosotros tenemos ya una experiencia, lo hicimos. El gabinete de Bogotá Humana fue paritario e incluso tuvo en muchos momentos al final mayoría de mujeres. Lo hicimos a propósito y de manera predeterminada. Y el cuerpo mismo institucional, el conjunto de la planta y del personal del distrito es mayoritariamente mujer, gracias a dos programas que establecimos allí, que fue el del cuidado profesional de la primera infancia. Crecimos en 270,000 niños cuidados y la fuerza laboral era fundamentalmente femenina, y el de territorios saludables, el modelo de salud preventiva que yo quiero extender a toda Colombia, que también la fuerza laboral era mayoritariamente femenina. El distrito tiene una mayoría femenina en sus puestos de trabajo y lo hicimos en todas las instancias, incluido el gabinete. Ahora, esto hacia adelante en el país, hay una reforma de la que quise hacer parte y fue derrotada por el Partido Conservador. Me extrañó, bueno, algo en algún momento en el Congreso, siendo yo senador, porque es relativamente fácil lograr una paridad en el Congreso si se construye un sistema de listas cerradas y alternada. Entonces prácticamente da el 50% automáticamente en el Congreso de la República, y esa reforma hay que volverla a presentar. Fue rechazada por el Congreso y cuando yo fui congresista fue por el Partido Conservador mayoritariamente. Me comprometo a presentarla como una reforma constitucional en el terreno de la reforma política. Ahora, es del arbitrio del presidente su gabinete, y el gabinete y buena parte del estatus, digamos, de mando del gobierno nacional va a ser mujer. Como lo hicimos en Bogotá, volvemos a hacerlo en Colombia. El gabinete será mayoritariamente femenino en todos los puestos de mando. Yo me sueño que la directora de la policía sea una mujer. Y no sería nada malo que el Ministerio de Defensa quedara en manos de una mujer. Gracias, muy amables. Ahora, en la respuesta, candidato Sergio Fajardo, pues lo mismo, en la reforma de equilibrio de poderes, ¿cómo reglamentar la paridad entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos del poder público? Lo primero, pues nosotros vamos a tener un gabinete paritario. No saludé ahora a Claudia López, que está acá acompañándonos. Ella precisamente ha sido una lead de lo que significa la lista cremallera, la alternación, la participación de las mujeres, dando una tremenda lucha en el Congreso de la República por ese reconocimiento que tiene que continuar con los grupos con los que nosotros hemos trabajado y con todas las fuerzas que entienden el desarrollo de las mujeres. Nosotros, como presidente, como les dije, 50% hombres, 50% mujeres, y por decreto presidencial a todas las instituciones donde yo tenga la capacidad de organizar y crear los cargos y el nombramiento, el reto es 50% y 50% como decisión de nuestro gobierno para gobernar en Colombia de acuerdo a este propósito. Es muy importante entender dentro de todo esto muchos aspectos que tienen que ver con la formación de las mujeres. Y quiero señalar algunos ejemplos de lo que nosotros hemos hecho que me parecen importantes como irrelevantes para la participación en política dentro de todo esto. Un programa que vamos a hacer por todo Colombia, lo hicimos en el departamento de Antioquia, se llama Política para Mujeres. Los partidos políticos tienen una cantidad de deficiencias. Nuestros partidos políticos, los que hacen parte de la coalición, nosotros como movimiento, el papel de las mujeres es un papel secundario, de segunda categoría, instrumentalizadas, y a pesar de los esfuerzos que se ha hecho y los ejemplos notables, hay una deficiencia muy grande, y eso tiene que ver con la decisión política nuestra adentro de formar. Uno de los retos que tenemos nosotros para el 2019, todo el trabajo de la coalición, tener las listas, hacer la preparación
de las mujeres para participar dentro de todo este proyecto, acompañados por ese proceso que les dije, Política para Mujeres, que lo hicimos en el departamento de Antioquia con todas las mujeres que estaban participando en política para fortalecer su preparación, para entender el mundo de la política y de lo público, que es una de las tareas más difíciles. En esto es muy fácil decir que se cumple, pero a llegar a esa transformación cultural profunda es uno de los retos más grandes. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo de la apuesta política cultural por la transformación de estas divisiones que nosotros tenemos. Yo voy por toda Colombia y en donde yo hablo siempre se pueden hacer preguntas. Y desde todos los momentos notaba yo lo siguiente: cada que decía ¿quién quiere hablar?, inmediatamente los hombres levantaban las manos y mujeres, habiendo más mujeres en el auditorio, no participaban. ¿Qué fue lo que hicimos? Denme 10 segundos más, por favor. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos nosotros fue, a partir de ahora, la palabra se tiene que escuchar de manera simultánea, hombres y mujeres, alternando las preguntas en un contexto político. Eso es un ejemplo de hacer política, de educar en términos políticos, de escuchar la voz de las mujeres, en ese contexto que parece tan elemental. ¿Quién quiere hablar? Y esos son, repito, ejemplos de lo que nosotros hacemos y queremos seguir haciendo. Bueno, un candidato Humberto de la Calle, sus 2 minutos 30-35 por ahí. Voy a tener aquí una bolsa de regalar minutos para que no entremos aquí en camisas muy apretadas. Dijéramos que comparto la idea que aquí se ha oído. Esta es una sociedad machista, patriarcal, pero yo quiero recordar un momento crítico, que es el mayor momento de impudicia de cómo sacó las uñas esa sociedad anacrónica. El 2 de octubre no solo perdimos el plebiscito en lo que tiene que ver con la paz, sino que afloró la arremetida más brutal por parte del Centro Democrático, en particular del señor Ordóñez, de los grupos que se alinearon con el no, contra los derechos de la mujer. Allí lo que se dijo es, cuando hablamos del enfoque de género, en esas reuniones del no, surgió la vieja idea, dicha además de manera explícita: no, las mujeres están, como decían los alemanes, para las 3 Ks, Kinder, Küche y Kitchen. La mujer está para la cocina, para la iglesia y para los hijos, punto. Y el enfoque de género que ustedes utilizaron, lo que era un caballo de Troya para destruir la familia y para generar una especie de eclosión social en Colombia. Ahí arranca todo, y eso es lo que se refleja también en la baja participación de la mujer en la política. Cuando Simone de Beauvoir empezó a mostrar talento como escritora, su papá le dijo: hija, te felicito, tienes cerebro de hombre. Ese es el origen del problema. Entonces, a través del Ministerio de las Mujeres vamos a articular una política que implica lista cremallera, ya lo han dicho mis colegas, lo reconozco, yo estoy de acuerdo, durante todo este tiempo de campaña lo he dicho. Segundo, hoy el beneficio que obtienen los partidos por presencia de mujeres en las listas es recortado, porque simplemente se habla de presencia en las listas. No, yo voy a cambiar eso. Ese beneficio es para mujeres elegidas, que eso será la manera de obligar a la lista cremallera. Creo que hay que promover también la conformación de bancadas. Se intentó alguna bancada femenina una vez en el Congreso sin mucho éxito, pero realmente necesita más dientes y más promover que los jefes de bancada sean las jefes de bancada en los temas generales de la legislación y no solo en los asuntos propios de la mujer. Y por último, me parece que hay que hacer, como lo han dicho aquí mis colegas, y yo sí quiero reafirmarlo cuando llego de último, no solo un gabinete paritario, yo quisiera que además hubiera mayoría de mujeres, pero por lo menos mi compromiso sí es 50% en el gabinete y toda esta política articulada por Clara López como vicepresidenta. Quiero recordarle al auditorio y a quienes nos siguen por las redes sociales que las preguntas que están siendo expuestas ante los candidatos fueron recogidas por una convocatoria online. Esta es un foro de participación ciudadana donde las mujeres acudieron a una plataforma, llenaron un formulario y escogieron sus preguntas, lanzaron sus preguntas a partir de esta plataforma. Vamos ahora a la tercera pregunta, tiene que ver con la economía del cuidado. Según la encuesta del DANE del 2014, las mujeres dedican una alta cantidad de horas a actividades no remuneradas, aunque fundamentales, por supuesto, para el mantenimiento de la fuerza de trabajo y especialmente para la sostenibilidad de la vida. En promedio, el 87.7% de las mujeres realizan actividades de cuidado,
cifra que en los hombres alcanza solo el 57.7%. Esto significa que mientras una mujer dedica más de 4 horas semanales al cuidado, la dedicación de los hombres es menor de 2 horas. Este trabajo de cuidado, que es marginado del mercado laboral, aporta a la sociedad de manera gratuita el equivalente al 20% del Producto Interno Bruto PIB. La pregunta entonces, ¿el trabajo no remunerado en el hogar o en la comunidad es mayoritariamente realizado por las mujeres, según estos datos del DANE? No obstante lo anterior, las mujeres en Colombia tienen las tasas de desempleo mucho mayores que los hombres y las brechas salariales persisten. En este sentido, ¿qué programas, qué propuestas tienen para impulsar que se reconozca el trabajo no remunerado y así buscar cerrar estas brechas salariales entre hombres y mujeres? El primer turno para esta respuesta es del candidato Petro. No, perdón, Sergio Fajardo. Nos perdimos. Ya había comenzado en la pasada, creo que se corre uno. Doctor de la Calle fue el primero en la primera pregunta, el doctor Fajardo fue el segundo y sí le corresponde. Lo que pasa es que en el interregno del minuto ese que nos inventamos, contestó primero el doctor Fajardo. Entonces, si no les molesta, candidato Petro, adelante. Son 5. Perdón, es que tengo una inquietud porque todavía no he podido saber cómo es el formato y cuántas preguntas vamos a tener. Son 5. Porque yo quería presentar un ejemplo y dije, pues lo digo ahora, pero no. Son 5 preguntas nomás. Son 5 preguntas y luego estamos en la economía del cuidado. En la cuarta vamos a tener una pregunta que nos lanzan, que nos envían desde las regiones, y la quinta pregunta también es desde las regiones sobre otro tema que tiene que ver con el derecho reproductivo. Entonces, okay. Pero no se preocupen, que yo creería que aquí con la venia de las organizadoras y también del auditorio, por supuesto de quienes nos siguen en las redes sociales, vamos a hacer más adelante no solamente más tiempo para cada uno, sino tal vez la oportunidad para que debaten también entre ustedes alrededor de algunas de las propuestas y de los temas que surjan en esta presentación. Yo me estoy tomando aquí muchas atribuciones, me jalan las orejas las organizadoras si estoy haciendo alguna infracción a la regla. Candidato Petro. Bueno, el primer concepto es el reconocimiento y tiene que ver con el DANE. 123 billones se calcula vale el trabajo doméstico no reconocido. Reconocerlo implica ponerlo en el PIB, hacerlo explícito, y el DANE tiene que hacer explícito ese tema. El DANE responde al presidente de la República, así que si Petro es presidente, las cuentas nacionales van a incluir el trabajo de cuidado no remunerado en Colombia. 123 billones adicionales al PIB que se genera en el país. Es el reconocimiento. Hay un segundo paso más allá del reconocimiento, que es la remuneración. Y dadas las circunstancias económicas del país, creo que podemos avanzar en 2 grandes temas. Uno es el reconocimiento por trabajo doméstico del bono pensional. Y si hacemos la reforma pensional que proponemos, que es el sistema complementario y no competitivo entre fondos privados y colpensiones, haciendo obligatoria la cotización en colpensiones hasta 4 salarios mínimos, eso nos permite liberar 13 billones de pesos de gasto público, 6 de los cuales irían a 2 millones de personas que hoy, siendo de la tercera edad, no tienen pensión y no tienen cómo sostenerse. Por encima de la línea de pobreza sería un bono pensional que prioriza a la mujer de la tercera edad como un reconocimiento explícito por su labor en el trabajo doméstico, y sería la primera antesala de remuneración al trabajo de cuidado. El segundo es la madre comunitaria, que no ha sido reconocida como plenamente, ha avanzado el tema, pero no ha sido reconocido plenamente como empleada del Estado. Y hay que reconocerla, eso es un compromiso de la Colombia humana. Y el tercer elemento, que ya tiene que ver es con el tema económico, más allá del Estado, es que hay que derogar la reforma laboral de Uribe y de Gaviria y acabar con la contratación por prestación de servicios a 3 meses cuando se trata de trabajo misional, que pesa sobre todo contra la mujer, y en doble sentido, como, y discúlpame unos segunditos, en el tema de la licencia por maternidad, gana menos la mujer
si está contratada por prestación de servicios, y dos, prácticamente toda la práctica de acoso laboral y de acoso sexual incluido en el mundo privado y en el mundo público se deriva desde ese tipo de contratación civil a 3 meses. Nosotros vamos a derogar esa reforma para restablecer el principio de laboralización en las relaciones de trabajo. Gracias. La economía del cuidado, candidato Fajardo. Ok. Voy a dividirla en las dos partes que señalé al comienzo como forma de abordar los retos que tenemos, en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito público, yo suscribo completamente un artículo que apareció ayer, escrito por Cecilia López, la saludé acá a la entrada, y ella decía, si nosotros no hacemos que en el espacio del Estado y el mercado se asuma y se entienda lo que significa todo ese cuidado dentro del hogar, nunca superaremos realmente esa estructura patriarcal que tiene confinada en muchos espacios, en triple jornada, la crianza, la atención y la limpieza dentro de todos esos hogares. Lo que ella dice es totalmente correcto y el primer paso fue hacerlo parte de las cuentas nacionales, hacerlo explícito y público, lo que significa ese trabajo que era invisible, ya está visible, pero tiene que ser la economía y el mercado los que nos van a dar la forma de entender y de apropiar ese trabajo para que se convierta en un trabajo remunerado que tenga que ver directamente con la generación de empleo en el país, que se incorpore dentro del Producto Interno Bruto y que ayude a financiar toda una cantidad de acciones que tiene que tomar el Estado para proveer condiciones en ese cuidado. Eso es muy importante y repito, yo lo suscribo plenamente lo que ella dice. Pero nunca podemos olvidar pues la condición interna. Nosotros tenemos dentro de un proceso de educación entender lo que son las cargas, lo que ocurre dentro del hogar y en un concepto básico de igualdad tenemos que aprender a que esa no es una tarea, una obligación de las mujeres, que tiene que ver con todos asumimos una corresponsabilidad de Estado, mercado, familia y dentro de la familia también la corresponsabilidad para permitir la conciliación de las mujeres dentro de su trabajo. Eso es muy importante y no lo podemos negar, dejar de lado y siempre señalar. Y quiero añadir algo que considero relevante para todo esto. Dentro del mundo de la educación, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y es un proyecto pedagógico de educar y saber que no hay área vedada del conocimiento para las mujeres. Estoy hablando del desarrollo de las ciencias, de entender una cantidad de actividades que han sido, dentro de ese mismo mundo del desarrollo también han sido patriarcales, machistas, y las mujeres, los 10 segundos y las mujeres, dentro de todo esto, hacer un énfasis, decir, en todo terreno las mujeres tienen capacidad y no hay un terreno vedado para que tengan cerebro de hombre o que los hombres son mejores para matemáticas para una condición. Eso es importante. Y añadir, dentro de todo esto, la profundización, para complementar lo de la economía y el mercado, todo lo que tiene que ver con esa cantidad de formas de educarnos, de profesionalizar, de entender todas las actividades desde el punto de vista profesional de la economía del cuidado, de la crianza, que tengan una expresión educativa en el mundo académico para que hagan parte de ese mercado que nosotros queremos fortalecer. Muchas gracias. Economía del cuidado, candidato Humberto de la Calle. Bueno, mire la coincidencia, yo tengo que reconocerle también a Cecilia López, no el artículo de ayer, sino que desde mucho antes tuve el primer contacto con este tema a través de ella, como también a través de Clara López y de Ángela María Robledo, con quien tuve una muy interesante charla. Creo que el tema se divide en dos líneas, en dos caminos. Uno, el reconocimiento, aquí se ha dicho, y el papel del Estado frente al mercado, de la manera como progresivamente vamos reconociendo, comenzando en forma responsable, a base de incentivos, de subsidios, de reconocimientos que tienen que ir evolucionando con la evolución de la economía y con la transformación también de la cultura en estas materias, con un reconocimiento más explícito. Me parece que esa es una vía en la cual yo incluyo también el tema
de las pensiones. Mi propuesta de pensiones tiene ciertas similitudes con Petro, con alguna diferencia que un día discutimos, pero en efecto mi propuesta permite a través de pilares también extender la pensión universal de vejez, donde además mujeres que se han dedicado al trabajo que llamamos doméstico puedan obtener un reconocimiento en momentos posteriores de su vida. Pero la segunda ruta es la de liberar también tiempo de la mujer, reconociendo la economía del cuidado como una manera de esa liberación. Allí surgen propuestas para guarderías en los sitios de trabajo, en lo cual hay algo, pero todavía es insuficiente. Un descubrimiento enorme, a veces hay cosas pequeñas que son revolucionarias. Las mujeres pierden mucho tiempo en los estratos 1 y 2 lavando. La propuesta de las lavanderías comunales, que libera alrededor de 5 horas de la mujer para su enriquecimiento personal, espiritual y para su capacidad de trabajar. Creo que hay que llegar a la cifra de 3 millones de niños en el programa de 0 a siempre. La licencia tiene que ser compartida, hombre, mujer, entre otras cosas para que no sea un desestímulo para emplear mujeres, como lo dijo el director de FENALCO un día, cuando se habló de la licencia de maternidad, dijo, no, eso le hace daño a la mujer, es mejor rebajarla porque si no, no contratamos mujeres, eso realmente es una barbaridad. Lo que hay que hacer es una licencia compartida, pero que el hombre realmente asuma y no solo que se dedique pues a la molicie mientras la mujer está atendiendo lo que se desprende después del parto. Y por último, mi programa Palabra de Mujer debe implicar préstamos a las mujeres sin garantía ninguna, sin fiadores, sin preguntarle al marido para que puedan desde su hogar impulsar procesos productivos, microempresas, usar sus talentos desde el hogar a través de medios digitales y de un programa que yo llamo Talentos, que es distinto al que Sergio llama Talentos, que es para otra cosa, donde logremos encontrar nichos de trabajo para mujeres, incluso desde su hogar, como una forma de cambiar un hábito que es el que realmente está de por medio en estas materias. Candidatos, muchas gracias. Hemos recorrido 3 preguntas fundamentales con 3 temas básicos. Vamos a ir a la 4ª pregunta, no sin antes agradecer a quienes nos están acompañando en este foro con el hashtag Las Mujeres Preguntan. Somos tendencia a nivel nacional. Con este hashtag hay muchas mujeres participando en todo el país, como decíamos al comienzo, nos están acompañando en las plazas públicas de diferentes regiones del país y queremos también que sigan enviando las preguntas que en las organizaciones de mujeres que están alrededor de todo este foro, pues será un trabajo también de documentar cuál es la participación en esta elección por parte de las mujeres y que este foro en realidad sea ampliado y se mantenga mucho más allá de la elección para el siguiente presidente de la República. La 4ª pregunta. Más de 8 millones de colombianos han resultado afectados directamente por causa del conflicto armado. De esa escandalosa cifra, la mitad, 4.2 millones de víctimas, fueron mujeres. De ellas, 3.780.677 fueron víctimas de desplazamiento, 458.781 víctimas de feminicidios, 191.784 de amenazas, 77.100 de desaparición forzada, 47.627 de pérdida de bienes muebles o inmuebles y 40.231 víctimas de actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos y 17.350 víctimas por violencia sexual. Tal como lo reconoció la Corte Constitucional en su auto 092 del 2008, el conflicto armado y el desplazamiento forzado tuvieron un impacto desproporcionado y diferenciado en la vida de las mujeres. De esta manera, el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC contiene 122 medidas específicas de equidad de género y un enfoque diferencial que responde a estas particularidades. En este contexto, desde los Montes de María, una de las regiones que más ha soportado los azotes de la violencia, le trasladamos a los candidatos la pregunta de Mayerlis Angarita, quien es la directora de la organización Narrar para Vivir. Rueda la pregunta. Hola, mi nombre es Mayerlis Angarita Robles y soy la directora de Narrar para Vivir, una organización que reúne a más de 840 mujeres que sobrevivimos la violencia armada en la región de Montes de María. Hoy, en el foro presidencial, las mujeres preguntan. Queremos preguntarles a ustedes, los candidatos presidenciales en el 2018, cómo se van a garantizar los derechos de las mujeres en el desarrollo de la implementación del Plan Marco que deja el gobierno del
presidente Santos en el acuerdo de paz. Además, preguntarle cómo sería su política de seguridad ciudadana para garantizar la vida y la integridad de las mujeres. Mayerlis, gracias, candidatos. Como ya hicimos en las 3 pasadas preguntas, habíamos arrancado con el doctor de la calle, vino el doctor Fajardo, vino el doctor Petro, ahora volvemos a comenzar con el doctor de la calle, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. 1, ¿no? 2, 3, luego 1, 2, 3. ¿No? Bueno. Adelante, por favor. Bueno, no, primero pues aprovecho para enviar desde aquí un saludo a Mayerlis, con quien he tenido mucho contacto en 1000 circunstancias, a partir de las conversaciones de La Habana en particular, allá en Montes de María, y también Soraya Bayuelo en Montes de María. Este es un tema crítico porque les quiero contar, cuando empezamos las conversaciones, dijéramos, no afloró el enfoque de género con la vehemencia con la que apareció después. Ya habíamos terminado la negociación de unos 2 puntos, se instauró una comisión de género que revisó totalmente lo pactado hasta ese momento y nos siguió asesorando en términos, como ya lo dije, de entender, lo dijo Mayerlis, que el conflicto ha golpeado de manera diversa determinados estamentos sociales, pero en particular la mayor victimización la ha sufrido la mujer. La mujer la sufrió como madre, como esposa, como hija, pero también fue víctima de violencia sexual, de formas prácticamente de esclavitud sexual. De tal manera que la necesidad de, a través del enfoque de género, brindar esas prioridades que pide Mayerlis fueron la esencia del acuerdo y quedó plasmado así hasta el momento en que, ya lo narré, el 2 de octubre, de la manera más impúdica se dijo que esa priorización a la mujer, como lo dijeron los señores Ordóñez y las personas que estaban con él, no, era sencillamente una forma de destrucción de la familia, todo lo contrario. Sobre esto me dijo Soraya Bayuelo en Montes de María, me dijo, señor, ¿qué es lo que no están entendiendo en Bogotá? ¿Quiere que le muestre la casa donde fuimos violadas 200 mujeres de Montes de María por las FARC, por miembros del ejército, por terceros, por paramilitares? Es que aquí lo que ha habido es un conflicto y a partir de allí entonces creamos una serie de sistemas con 8 ejes temáticos que fueron incorporados en el acuerdo, que deben ser desarrollados a través incluso de la configuración ya de un cuerpo de mujeres que es la encargada de vigilar el cumplimiento efectivo de ese enfoque, que es sencillamente buscar prioridades en función de las condiciones concretas de muchas personas, madres cabeza de familia cuyas parejas fueron asesinadas varias veces, tienen un número crecido de hijos. ¿Cómo no le vamos a dar prioridad, por ejemplo, en la aplicación del Fondo de Acceso a la Tierra, que implica 3 millones de hectáreas para ser aplicados durante 12 años? Luego, ya el acuerdo contiene toda una forma de priorización, ya lo dije, en 8 ejes temáticos que siempre entendimos que era la respuesta obvia a un conflicto que terminó victimizando a la mujer. En la mujer reposa, sin embargo, la resiliencia, que es lo que yo quiero resaltar aquí también, y finalmente la mujer es portadora de la reconciliación. Luego me parece que allí redondeamos el enfoque de género a partir de las conversaciones de paz en La Habana. Candidato Fajardo. Bueno, quiero empezar señalando algo que es un problema estructural, un problema cultural en Colombia, y es la cantidad de leyes y acuerdos que nosotros tenemos y la incapacidad de que eso llegue al territorio. Ese es uno de los problemas más grandes en nuestro país, y mi preocupación como alcalde, como gobernador, es cómo llega usted al territorio con una cantidad de acciones que tenemos que hacer nosotros. Lo primero que quiero señalar es: al acuerdo lo tenemos que salvar y lo tenemos que cuidar, y es una obligación nuestra como líderes para hacer lo que no se hizo como se tendría que haber hecho, y no es responsabilidad de Humberto, la pedagogía acerca de qué significa un acuerdo de paz en Colombia y las formas como un acuerdo de paz permite, por ejemplo, escuchar la voz de las mujeres, entender las víctimas, descubrir ese mundo de víctimas que son mayoritariamente mujeres y explicarle a la sociedad colombiana por qué tiene sentido hacer toda esta apuesta. No se hizo y no se está haciendo.
y estamos en vilo en muchas circunstancias que hacen frágil el proceso porque no lo estamos explicando y comunicando. Y siempre estoy enfatizando en ese tema cultural. Tenemos que ser capaces nosotros de explicarle a nuestro país cuál es el sentido de las mujeres, qué pasa con las mujeres rurales, que son las más pobres de las pobres en toda nuestra condición, en la condición de víctimas, y hacer la pedagogía para avanzar en el proceso de paz. Dentro de los acuerdos señalan 122 iniciativas. Además hay una mesa de seguimiento a todos los temas relacionados con el género, pero si nosotros no convertimos eso, no le damos sustancia, no hacemos una pedagogía permanente en Colombia, en cabeza del señor presidente de la República, conmigo como presidente, explicándole a Colombia todos los días por qué tiene sentido el acuerdo, dónde está el seguimiento para el trabajo, para lo que ocurre con las mujeres, hacerlo público, explicarlo, hacerlo tangible, mostrar entonces cómo se puede hacer programas de esta naturaleza, como hicimos nosotros en el departamento de Antioquia, el programa de la educación Busca a la Mujer Rural. La escuela, perdón, Busca a la Mujer Rural, porque la mayoría se quedaron sin poder estudiar. Convierta eso en un programa, empecemos a trabajar con ellas. El tema de la nueva generación rural, ¿qué vamos a hacer con los chicos y chicas que están creciendo dentro del mundo rural para que tenga sentido ese desarrollo en una apuesta de avance en nuestra sociedad, aprovechando el acuerdo de paz para llegar al desarrollo rural? Todo eso lo tenemos que convertir en acciones explícitas con una constitución clara, que la sociedad entienda, para que no se nos acabe el proceso y no terminemos con muchas de las dificultades que estamos teniendo ahora, empañando todo un trabajo que se puede hacer, en particular apostándole a las mujeres y hacerlas visibles y explicarle a Colombia qué significa apostarle al desarrollo de las mujeres desde la construcción de la paz. Muy bien, candidato Gustavo Petro, la pregunta que le hace Mayerly Sangarita. Para terminar la pasada pregunta, la responsable del sistema de cuidado a nivel institucional en todo el Estado colombiano va a ser nuestra vicepresidenta Ángela María Robledo, que tendrá esa función. Y para contestar esta pregunta, yo parto de este tema. Mira, el acuerdo de paz hay que implementarlo, pero yo no lo llamaría de paz. Eso es un acuerdo para acabar una guerra. Y está creciendo la nueva guerra en Colombia, de una manera más salvaje porque no tiene connotación de ningún tipo político, alrededor de los carteles mexicanos que se han apropiado de los ejércitos privados en Colombia. Y la paz, entonces, no es el producto de unos acuerdos entre armados, sino que es el acuerdo de la sociedad colombiana. Y en eso un acuerdo de paz de la sociedad colombiana, las reformas fundamentales para la convivencia superan los escritos del acuerdo de La Habana o del Colón. Y en el tema de mujer campesina y de la tierra en Colombia, yo pienso que debemos hablar de las 10 millones de hectáreas de tierra fértil que hoy no producen, para que puedan producir. Allí en buena medida habría una restitución de tierras, pero también tendríamos que verlo desde el enfoque de género. Si vamos a entregarle tierras al campesinado de Colombia, la titulación tiene que quedar en manos de la mujer, porque es la que nos puede garantizar no solo el cuidado de la tierra, del agua, sino de la seguridad alimentaria de Colombia, porque al final ese es un propósito de paz. Y en esas 10 millones, no en las 3 millones del fondo, sino en las 10 millones de hectáreas fértiles hoy no productivas que deben producir, es donde vamos a encontrar, a partir de la titulación a la mujer campesina, un verdadero empoderamiento de la mujer en el caso del agro colombiano. Es una mujer con poder y con el poder de garantizar la seguridad alimentaria de Colombia. Gracias. Muy bien, vamos ahora a la quinta pregunta que tiene que ver con los derechos reproductivos. A partir de la sentencia C-355 del 2006, la Corte Constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental de las mujeres en 3 circunstancias. Como todos y todas aquí lo tenemos claro: cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo es producto de la violencia sexual y cuando el feto presenta malformaciones. Además, la Corte ha señalado los alcances de este derecho en al menos 14 sentencias posteriores, y otros organismos del Estado, como la Fiscalía General de la Nación, lo han reconocido. En Colombia, menos del 1% de los abortos se atienden en el marco del sistema de salud
debido a la persistencia de inequidades y barreras de acceso al aborto legal. Entre ellas se encuentra el desconocimiento del marco normativo, su interpretación restrictiva al limitar, por ejemplo, una comprensión amplia e integral de la causa del causal salud y las fallas administrativas y profesionales en este sector. Adicional a esto, habría que decir que persiste el estigma sobre el aborto, lo que dificulta que las mujeres reciban información clara y veraz y oportuna que garantizaría que accedieran a estos servicios en condiciones de seguridad. El año pasado, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres realizó una encuesta con cifras y conceptos llamada la encuesta de la percepción sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y se evidenciaron estos resultados. Un respaldo contundente por parte de la opinión pública en el sentido de que solo la mujer debe tener influencia en su decisión de interrumpir el embarazo, con un 62%, mientras que el 47% opinó que debía ser una decisión libre. En este marco, les trasladamos a los candidatos la pregunta de Diana Melisa Delgado, del colectivo Mujeres del Tolima. Y queremos preguntarles cómo abordará su gobierno el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de una política pública integral de salud sexual y reproductiva. El primero en responder en esta ronda de esta pregunta es el candidato Fajardo. La pregunta me da la oportunidad de empezar por el principio, y es la prevención del embarazo adolescente. Y entendiendo la prevención del embarazo adolescente ya fijamos las bases para todo el desarrollo de la sexualidad, empezando, repito, por ese embarazo adolescente que nos permite decir en primera instancia legitimidad de la sexualidad. Y eso tiene que empezar desde las adolescentes. Una vez que lo entendemos como la sexualidad, como legitimidad, como derecho de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, ya vamos avanzando en la formación para atender todos los casos que vienen en la educación sexual a partir de ese momento. La información, es una obligación tener toda la información disponible desde jóvenes para que se tenga el conocimiento científico, riguroso, veraz, acerca de lo que significa la sexualidad, lo que significa el embarazo y la responsabilidad que se tiene. Y esto cubre a jóvenes, hombres y mujeres. Y por supuesto, la atención en el sentido de hacer disponibles los métodos anticonceptivos de manera gratuita, organizados, para que esa sexualidad pueda ser una sexualidad plena, reconocible, legítima, como les acabo de decir. Y para eso yo quiero citar un ejemplo de un proyecto, de un trabajo que nosotros hicimos, del cual yo me siento muy orgulloso, que hace parte de lo que hicimos desde la ciudad de Medellín, cuando en la alcaldía, que se llama Los Centros Amigables. Nosotros diseñamos y construimos en la ciudad unos centros donde había una persona formada en la sexualidad juvenil, conocedora del tema de la sexualidad juvenil, un espacio reservado para jóvenes en su intimidad, a quienes se podían acercar, entender lo que significaba sin la presión de padre, madre o de personas encima alrededor de ellas, sino un espacio íntimo, privado, donde entendían de sexualidad y se les daba todos los elementos que necesitaban para la anticoncepción, preparándolas, formándolos para que tuvieran una actitud constructiva alrededor de la sexualidad y que nos permitiera también con esas personas hacer un proceso de educación comunitaria en colegios, familias, padres de familia, todas ese tipo de asociaciones, formando para que se entienda la sexualidad. Si nosotros arrancamos, sí, ya voy. Por supuesto, todo eso lo estoy haciendo porque todo esto nos permite prevenir el embarazo y tener una sexualidad plena y un cuidado de nuestros cuerpos. Y sin a renglón seguido, pues por supuesto respetar las tres condiciones que están estipuladas, fortalecer la atención a las mujeres para que lo que está estipulado se convierta en una verdadera atención, para que no sea una revictimizadas dentro de esa criminalización de lo que significa un derecho que tienen las mujeres que está reconocido constitucionalmente. Gracias. Candidato Gustavo Petro. Siempre me ha ocasionado una tensión este tema porque es un hombre hablando de algo que debe definir y decidir la mujer. Y el presidente de Colombia, pues por su cargo, pues tiene que entrar en la discusión. Nosotros practicamos
como alcalde de Bogotá y en el sistema de salud de Bogotá, toda la red pública hospitalaria de la ciudad tuvo abiertas sus puertas para aplicar la sentencia de la Corte Constitucional. Con la persecución de Ordóñez, con todo lo que ustedes quieran, pero nosotros defendimos ese derecho emanado de la sentencia de la Corte Constitucional, y allí se creó la Sala Amigable. Estaba escuchando a Fajardo, tiene el mismo nombre, pero la Sala Amigable es una instancia en donde la persona, la mujer que ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo, tiene un espacio de reflexión y de libertad, con asesoría psicológica, salud mental, etcétera, que me parece que hay que reproducir en todo el país, para que sea la mujer libremente, muy libremente, porque en esto hay unas presiones de todo tipo, religiosas, ideológicas, la familia, el entorno, etcétera, y hay que garantizarle a la mujer que está en esos casos de la sentencia de la Corte Constitucional que su decisión tiene que ser plenamente libre. Y esas salas amigables que construimos aquí en los hospitales públicos de Bogotá se extenderían a toda la red pública hospitalaria del país para garantizar esa libertad de la mujer en tomar la decisión que corresponda de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional. Esa es nuestra política alrededor de este tema del embarazo y de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias, candidatos. Han sido 5 las preguntas, reitero una vez que fueron… ¡Ay, perdón! Discúlpeme, está con la venia, doctor de la Calle, discúlpeme. Estaba pendiente que se dejó usted unos segunditos ahí y entonces como que me miré el libreto y le ruego me excuse. No hay problema. Candidato de la Calle, por favor. Bueno, no. Lo primero es que, aun cuando parezca inverosímil, tenemos que mantener la lucha por la defensa de los 3 casos decretados por la Corte Constitucional. ¿Por qué hay que mantener esa lucha? Porque todavía se pone en riesgo, todavía hay hospitales que no la practican, médicos que no proceden, funcionarios públicos, en el pasado incluso atemorizados por el señor Ordóñez. Luego tenemos que consolidar ese paso, que me parece que además es absolutamente obvio. Francamente yo no entiendo la discusión de quienes se oponen. Muchos de ellos incluso no han tenido las circunstancias y el padecimiento. Yo no voy a hacer aquí confesiones, y aquí está mi señora, pero yo sé, porque sufrí y ella sufrió lo que es un embarazo de un feto con malformaciones. Yo sé de qué estoy hablando y me parece que este tiene que ser un tema que se discute en el ámbito de la familia y que prevalezca la opinión de la mujer. Allí es donde tenemos que tomar las decisiones. En segundo lugar, me parece que hay que tener la mente abierta para dar pasos adicionales, pero quisiera que esto fuera producto de deliberación, de democracia, de permitir justamente una discusión abierta sobre el particular. Y siempre, en todo caso, no perdiendo de vista que cuando hay envueltos elementos de carácter moral y elementos de carácter penal, la gran realidad es de carácter social y de salud. La prohibición del aborto lo que está es llevando a muchas mujeres a perder su vida con un aborto clandestino, que es la peor indignidad. Luego, yo quiero reiterar, primero, afincar y defender y no permitir que haya marcha atrás en lo que ya hemos conquistado. Y luego una discusión democrática sobre lo que sigue. Bueno, mil gracias. Yo voy a tomarme un respiro para sobreponerme a la equivocación anterior, pero con esta quinta pregunta decía que estábamos cumpliendo con el presupuesto de esas preguntas que llegaron vía online, que llenaron el formulario aquellas mujeres que participaron en todo el país, que seguramente hoy nos están acompañando también con el hashtag de Mayerlis y también de la amiga que nos mandó la pregunta desde Ibagué, pero hay candidatos una necesidad de hacer compromisos. Ustedes están en la carrera por la presidencia, alguno de ustedes puede llegar a ser el presidente de la República y todo este grupo, toda esta población femenina, la mitad, como hablamos ahora,
mucho más allá de la mitad en términos de votación y de quienes pudiéramos elegir presidente de la República, necesitan un compromiso de su parte. Las organizadoras del evento, las organizaciones han planteado que les haga la siguiente pregunta y que les solicite que comiencen de una manera específica. ¿Cuál es el compromiso de su gobierno para buscar que la igualdad sea una realidad en la vida de las mujeres y qué acciones van a desarrollar para aumentar el porcentaje de recursos del presupuesto nacional destinados a la política pública de las mujeres? Quisiéramos, para efectos también de las redes sociales y para que su compromiso sea difundido ampliamente, que comiencen con la afirmación de yo me comprometo a. Como hicimos 5 preguntas, 1, 2, 3 y luego 1, 2, voy a pedirle al candidato Gustavo Petro que sea el primero en hacer su compromiso frente al auditorio y frente a quienes nos siguen en las redes sociales. Sí, aquí tenemos nuestra camiseta y nos comprometemos a estos 10 puntos que voy a leer. 0 tolerancia a las violencias. 2. Paridad y empoderamiento. 3. Justicia. 4. Trabajo digno y sin discriminación. Y aquí la reforma laboral de Uribe se deroga. 5. Maternidad digna y segura. Y aquí también tenemos una experiencia. Bogotá cumplió las metas del milenio en los nuevos objetivos ODS sobre maternidad y lo vamos a hacer en el país. Nuestra prioridad son las mujeres. 6. Sistema Nacional de Cuidado, que va a quedar encargada la vicepresidenta de la República en la construcción de este sistema nacional. 7. Cultura transformadora para acabar la cultura patriarcal. 8. Tributación con enfoque de género. El IVA a los productos femeninos no va más. 9. Derechos sexuales y reproductivos. Y 10. Mujeres rurales titulares del crédito agrario y titulares de la tierra. Ese es nuestro compromiso. Yo me comprometo a cumplir estos 10 objetivos para la igualdad en Colombia, sin lo cual no hay democracia, y sin democracia no hay justicia social, y sin justicia social no hay paz. Gracias. Gracias, candidato Petro. Doctor Humberto de la Calle, candidato Humberto de la Calle, por favor, su compromiso frente a todas las mujeres que están presentes, a las que nos siguen por las redes sociales ante todo el país. Y hay que decir también que las organizaciones que han estado detrás de todo este foro van a emitir un comunicado de prensa una vez se termine este foro. Entonces, adelante, ¿con qué se compromete Humberto de la Calle? Entonces comienzo con la frase que me has sugerido, yo me comprometo a, y que quede claro, y es un compromiso primero, a crear el Ministerio de las Mujeres como un enfoque de transversalidad. No son pequeños programas, algunos importantes, fragmentarios, no. Es toda la visión de género desde el Ministerio de las Mujeres con un compromiso de penetrar toda la política pública. Eso significa, como ya lo dije, separarme de la idea anacrónica de Ministerio de la Mujer y la Familia, que fue propuesta ya por aquel lado y que me parece que es exactamente la reafirmación de los roles que queremos cambiar. En tercer lugar, Clara López va a ser la persona que coordine la acción desde el Ministerio. Vamos a tener además una dirección dentro del Ministerio de Participación Ciudadana. Tercero, un esfuerzo de no violencia. Cuando hablamos de paz en Colombia, no estamos hablando solo de grupos armados, de grupos guerrilleros. Siempre he dicho, aquí el escenario final, la estrella polar de toda la gestión pública es la no violencia, incluyendo el feminicidio, la violencia intrafamiliar, las otras manifestaciones de violencia. Luego, no discriminación en el trabajo. Incluso es necesario llevar a la empresa privada a establecer escalafones de trabajo que garanticen que no haya diferencia de sueldo por razón del género. Cuarto, para seguir combatiendo esos viejos roles, como ocurrió en Inglaterra, hay que inducir, porque allí dijéramos el papel del Estado es de promoción, inducir en la empresa privada
que desaparezcan aquellas publicidades en televisión, en radio, que siempre acuden al pasado, a esos roles que son los que tenemos que superar en un proceso de reafirmación de la autonomía de la mujer, de sus derechos, de su condición de ciudadana. Y esa publicidad debería cambiar de enfoque, al contrario, reafirmando siempre el proceso de igualdad dentro de la familia y en las políticas públicas. Y por último, yo no me detendría aquí, puede no ser pertinente exactamente, pero yo quiero también enviar un mensaje de no discriminación a la población LGTBI. Candidato Fajardo, su compromiso ante las mujeres. Yo me comprometo a continuar el camino que hemos venido construyendo hace 18 años, a la forma como nosotros hemos transformado la cultura, arrancando desde Medellín, desde Antioquia y pasar al nivel nacional, a respetar, defender y luchar siempre por los derechos de las mujeres, hacer cumplir las leyes. Pero quiero terminar haciendo un compromiso público con un programa que es testimonio del valor de mi esposa Lucrecia Ramírez, que ha sido una mujer feminista que me ha acompañado en la vida y que me ha enseñado a mí lo que significa apostarle al desarrollo por las mujeres. Y me comprometo a que en Colombia vamos a hacer el concurso de mujeres jóvenes talento en todo el país. Y les voy a explicar en qué consiste ese concurso. Cuando nosotros ganamos la alcaldía de Medellín, estoy hablando de octubre del 2003, la primera acción política que nosotros tomamos fue ni un peso público para reinados de belleza en la ciudad de Medellín. Eso era una ruptura gigantesca en una sociedad, para que hablemos de cultura, donde asignaba a la belleza una condición para someter a las mujeres. De esa cultura asociada con el narcotráfico, donde las mujeres eran los trofeos, y eso es un afecto cultural tremendo en nuestro desarrollo. Y lo primero que hicimos fue romper con los reinados de belleza, pero no solamente romper con los reinados de belleza, sino, inspirados por Lucrecia y con todo el equipo que trabajó, hacer el concurso Mujeres Jóvenes Talento. Eso significa convocar a las mujeres jóvenes alrededor de los proyectos de desarrollo social, de ciencia, de cultura, de desarrollo social, como estaba diciendo, para que presentaran sus proyectos. Y así se formó un movimiento que va desde la alcaldía de Medellín hasta la gobernación de Antioquia de Mujeres Jóvenes Talento, donde el mismo día donde se celebraba la corona de la Reina de las Flores, nosotros destacamos a las mujeres talentos de Medellín y de Antioquia alrededor de su valor como seres humanos, apostándole a la igualdad, al desarrollo de las mujeres, y así estábamos haciendo política, tomando la decisión de eliminar los recursos públicos para los reinados de belleza en el contexto cultural nuestro. Estábamos apostándole al empoderamiento de las mujeres, estábamos explicándole a la sociedad qué significa apostarle al desarrollo de las mujeres, financiando con lo que se gastaban para reinados de belleza, para financiar los proyectos de cada una de las ganadoras para que trabajaran con sus comunidades. Ese programa lo vamos a hacer en todo Colombia en honor a Lucrecia, que va a ser quien va a dirigir todo este proceso. Muchas gracias, candidatos. Están los compromisos de las mujeres, las más de 300 organizaciones que convocaron a este foro. Agradecen, por supuesto, a los candidatos su tiempo, su disposición por haber aceptado esta cita con las mujeres colombianas. También a quienes se hicieron presentes, siguieron la transmisión desde distintos lugares del país e interactuaron en las redes sociales con el numeral #voto por mis derechos. Invitación que seguimos extendiendo a todas, especialmente las mujeres de todo el país, ahora con más información para tomar decisiones. Este fue un debate informativo donde todas tuvieron la oportunidad de escuchar las propuestas de los candidatos, y con este foro seguimos demostrando que la agenda de las mujeres tiene que hacer parte de la agenda de los gobiernos, que sin las mujeres ni la paz ni la democracia van. Me piden que les entregue la agenda. Esa es la agenda de las mujeres que han preparado estas organizaciones. A todos, muchas gracias y buenas noches.